real como que está habiendo un recorte de puras mujeres, o sea, pues sí, eso es lo que está mostrando esta empresa y es muy problemático también porque ahora ya acá entre un poco más de chisme, o sea, pues la mayoría de los jefes ahí son hombres, ¿no? Y también de eso, o sea, eso habla mucho de qué es lo que sucede en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ayer leíamos para hacer un contenido al revés, ¿no? Que el 24% de jefes, de jefas más bien, en 200, o sea, hay 24% de jefas en 240 medios en México. O sea, solo el 24% son jefas. Eso cuando las mujeres se ocupan o son la mano de obra como en un 40%, o sea, y solo el 24%. Entonces está muy cañón eso también, ¿no? O sea, como cómo se reproducen las violencias en los medios de comunicación y que pues Capital Media no es la excepción. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero y hoy tengo el honor y el gusto de recibir acá a Pau y Shell. Ellas son dos ex Emmas. Emma era una newsletter de Reporte Índigo que nació con el objetivo pues de ser un canal de feminista, ¿no? Que también abordaba temas de derechos humanos, política, etcétera. Y pues lamentablemente Shell y Pau y otras integrantes fueron despedidas hace poco de ese espacio por un posicionamiento político muy, muy claro después de la marcha del 8M. Entonces vienen acá a contarnos un poquito sobre eso, sobre la labor de los medios feministas acá en México. Y pues bueno, un gusto tenerlas por acá. Gracias por invitarnos. Qué lástima que esa sea la razón por la que estamos aquí. Pero aquí estamos. O sea, gracias por abrir este espacio también. Estamos muy agradecidas por eso, Scarlett. Y pues justo, para quienes no sepan todavía qué era Emma, bueno, yo ya di un poquito de introducción, pero ustedes cuéntenos cuándo surgió Emma y pues cuál era el objetivo de esa newsletter, qué temas abordaban. Sí, Shell. Pues como mencionabas al inicio, en realidad sí surgió pensada como una newsletter, ¿no? Eso sí, desde el inicio se pensó que fuera hecha por y para mujeres y pues era con temas muy diversos, ¿no? Pensando justo en que las mujeres realmente pues somos muy diversas y que existimos en todas las formas y colores, diría yo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, eso nos hizo poner como ciertas secciones. Empezamos con autocuidado, cultura, la sección de político-social y temas como del día a día, que eran como una sección llamada experiencias. Con el tiempo fue como cambiando, evolucionando, llegaron otras compañeras al equipo y decidimos que teníamos pues como la estructura, ¿no? Un poco los recursos también, pensando que estábamos apoyadas en Reporte Índigo, además fue lanzada bajo Reporte Índigo, medio de comunicación también, y cuando vimos como toda esta oportunidad dijimos, bueno, creo que podemos empezar a encaminar a Emma como un medio, o sea, ya como decía, lo vendíamos primero como una newsletter y después dijimos, vamos a empezar a llamarnos y a empezar a crear esto como un medio de comunicación con perspectiva de género hecho por y para mujeres. Entonces, en este andar se le agregó el hecho de que fuera con perspectiva de género, porque ya lo de hecho por y para mujeres era desde el inicio, ¿no? Y ahí, bueno, los cambios internos que hubo, por como empezar a generar pues lo que sabemos, ¿no? Que se necesitan más como notas del día a día, empezar a generar más contenido para redes sociales porque pues un medio es mucho más exigente que estar publicando, pues eran como 2 columnas por cada sección a la semana, obviamente eran muy poquitos contenidos porque así estaba pensado, ¿no? Y con este cambio se contrata a, bueno no, más bien
hubo cambios de actividades internas y a nuestra guionista se le solicitó que comenzara a generar notas, pero pues no era lo único que hacía, ¿no? O sea, generaba notas diarias, pero también hacía guiones, pero también se involucraba en hacer algunos carruseles o de pronto, como ella misma obviamente hacía sus investigaciones para después grabarse a sí misma, ¿no? Y sacar como estos reels. Sí, creo que es importante decir que éramos 8 mujeres, o sea, éramos 7 mujeres tratando de sacar adelante un medio, y eso, o sea, como en un principio pues éramos súper menos, ¿no? Como ¿con cuántas empezó Emma? Bueno, empecé yo como coordinadora del proyecto y después entró una de marketing y luego una diseñadora y ya. Y después de algunos meses ya integramos a Paola y luego a Ara. O sea, operacionalmente pues éramos como 6, ponle tú, o sea, tratando de sostener pues ese medio, ¿no? Sí, y de que mujeres. realmente redactaban como notas al día, pues solo una persona. O sea, si te pones a ver como nuestras actividades de cada una, realmente eran actividades distintas. ¿Y cómo fue abrir un espacio feminista en un medio por primera vez, no? O sea, porque sabemos que pueden existir, no sé, resistencias o a veces pasa que mucho los medios de nicho es como que no nos toman tan en cuenta porque dicen, es un espacio para mujeres y ya. Y creo que estaban como en un espacio compartido con gente de deportes, ¿no? Como... Ay, sí. Pues mira, fue difícil pensando justo como en las dificultades, primero internas. Yo creo que cualquier medio que ha intentado hacer lo que nosotras se topa primero con eso. Las resistencias primero son internas, ¿no? Y tienes que primero como convencer a quienes lo llevan o quienes tienen más bien los recursos para inyectarle al proyecto de que es algo que no solamente vale la pena, sino que es necesario en México, ¿no? Ojalá que todos los medios tuvieran perspectiva de género, ni siquiera tendría que ser como dividido, ¿no? Exacto. Para empezar. Creo que eso, y luego, pues sí, como en el día a día y en la convivencia, pues era complejo. Hablaré yo ahorita de las complejidades, o bueno, si quieres como tú completar esa parte de como del compartirnos con Estadio y con Reporte Índigo. Bueno, no sé qué ibas a decir, no sé qué tenías pensado decir, pero bueno, fue muy complejo, o sea... primero, pues todo el tiempo como que las periodistas y las mujeres tenemos que estar demostrando que sabemos, ¿no? O sea, para todo, o sea, como que se nos exige un poco más, sí, eso, y un poco lo que decía Shell, pues esto, estar demostrando que es valioso, que es importante, que es necesario, quizá no sea suficiente, pero necesario es, ¿no? Y... eso, o sea, como que la convivencia era también compleja, pues porque obviamente hay en ese espacio de deportes, incluso en Reporte Índigo, quienes dirigen pues no tienen perspectiva de género, ¿no? Entonces es una lucha constante por estar mostrando que es importante y por qué es importante hacer periodismo con perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. En el día a día pues era difícil pues porque pues teníamos... Porque iba a decir así, pero pues sí, o sea, sí, porque hombres, porque para ellos no valía lo que hacíamos nosotras, ¿no? Nosotras era como que vamos ahí a sentarnos a hablar de cosas de mujeres, ¿no? Que quién sabe que ellos que entiendan por cosas de mujeres, y pues eso, siempre era también una lucha constante por ocupar esos espacios. O sea, nosotras éramos 8 y para que se den una idea, ¿no? Un piso, éramos 8, bueno, ahí éramos como 5, ¿no? Uh-huh. Porque otras hacían home office y así. Y los otros, y deportes estaba del otro lado y pues eran más que del triple que nosotras, ¿no? O sea, el 90% del espacio estaba ocupado por Estadio de Deportes y nosotras literal ocupamos el 10% de ese espacio físico, imagínenlo así. Ajá, y entonces era como también, pues o sea, ellos hacían demasiado ruido cuando nosotras teníamos que estar un poco más concentradas, o sea, como que no había ni siquiera respeto en el espacio, o sea, ya ni siquiera el reconocimiento de nuestro trabajo, que ya, ¿no? Sino, o sea, un respeto así como de compa, oye, pues, güey, estamos en el mismo espacio laboral, pues guarda un poco de silencio, ¿no? Y eso, o sea, sí fue la verdad muy complejo. Estar luchando y estar demostrando todo el tiempo. Fue muy cansado también, o sea, tampoco, o sea, para mí, en lo personal, ¿no? Eso ya es muy personal. Fue muy cansado de estar tratando de mostrar que era importante Emma y que lo que hacíamos era valioso.
y eso, o sea, para mí fue muy cansado. Y bueno, pues hubo un hecho que detonó todo, ¿no? O sea, lo que se venía un poco fraguando, me imagino, pero... ¡La chisma! pero venimos aquí por la chisma, ¿no? O sea, no, pero bueno, pues como ustedes mismas ya compartieron ahí en sus redes, que ahora están como exemas, pues hubo, después de la marcha del 8M, ¿no? Estuvo esta influencer, la fashionista, que amamos, pues bueno, compartió esta consigna, ¿no? De la cultura de dietas es violencia patriarcal. Y ese fragmento de video llegó hasta los oídos y el espacio de Reporte Índigo, de uno de los programas, ¿no? Y bueno, pues ahí lamentablemente se dijeron cosas misóginas, ¿no? Por parte de dos conductores. Bueno, les estoy dando el contexto del chisme. Y pues bueno, ustedes cuando vieron esos comentarios, ¿no? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Cómo fue esta primera conversación interna en Emma? Y pues sí, porque el video un poco se hizo viral, ¿no? La fashionista lo compartió, hubo varias conversaciones alrededor de él. ¿Ustedes cómo lo vivieron en ese día? Pues primero decir que cubriendo ese tipo de temas, era nuestra labor sacar algo al respecto. Entonces se sacó una nota de forma general, ¿no? Hablando de que ese video se había hecho viral, y no solamente fue el hecho, no solamente hablamos del hecho, sino que se explicó en esa nota por qué esa frase de la cultura de dietas es violencia patriarcal, sí es violencia patriarcal, y poníamos ahí como 5 puntos, ¿no? Al respecto. Después de eso, ya viene como este video que comentas, y entonces sí sacamos otro carrusel en el que también, porque esa nota se había quedado solo en web. Entonces, ¿qué hicimos? Jalamos esa información de web y la bajamos a un carrusel, ¿no? Y un poco así como posicionamiento, ¿no? Sí, o sea, obviamente desde acá adentro pues hubo mucha indignación, ¿no? Cuando lo vimos, porque en realidad lo vimos porque lo vio la fashionista, o sea, como que se hizo viral y entonces por eso lo vimos, si no, quizá no lo hubiéramos visto porque no es la primera vez que estos conductores pues hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces tampoco es como que queramos consumir pues eso. Entonces, obviamente hubo indignación y enojo, por una parte porque pues nos sentimos ofendidas como movimiento de mujeres, ¿no? O sea, más allá de nuestra labor, nos parecía que lo que estaban diciendo pues era meterse contra la lucha que hemos ejercido fuera de nuestro trabajo, ¿no? También. Pero incluso también nos indignó pues por nuestro trabajo, por lo incoherente que era, ¿no? Por lo incoherente que nos íbamos a ver nosotras hablando de esos temas, mientras otras personas en el mismo medio se encargan de desacreditar pues la lucha de mujeres, ¿no? Y de violentar. Entonces, sí, pues hubo mucha indignación, y quiero señalar que no nada más por parte de Emma, sino por algunas otras compañeras de Reporte Índigo, quienes siguen ahí tratando de resistir, ¿no? Y generando otro tipo de contenido. ¿Y en qué momento, o sea, bueno, hubo esta indignación, sacaron la nota, el carrusel, en qué momento, pues desde un posicionamiento más político y más claro, ¿no? Decidieron como, expresarlo internamente, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa decisión? Pues entre compañeras de Reporte Índigo y Emma, la verdad es que, pues como todas trabajamos en el mismo espacio, pues tenemos grupos de amistades, ¿no? Entonces, aunque no trabajamos directamente con las chicas de Reporte Índigo, pues sí tenemos buena relación con ellas. Entonces, ahí empezó la plática. Y pues habría que decir fuimos todas, ¿no? O sea, no te voy a decir quién fue la que alzó la mano y propuso y todo, porque además no es importante. Lo que importa es que todas estábamos de acuerdo con hacer una queja interna, que además así se decidió al final, ¿no? Sí, o sea, que fuera interna, también, creo. porque lo íbamos a hacer público de inicio, y después dijimos como, pues no, o sea, bueno, sé que tenemos poco tiempo acá, entonces lo que diremos, lo que creo que es importante es, pues sí, hicimos como, estábamos todas de acuerdo, ¿no? Y dijimos como, eso no se puede quedar así, creo que lo importante fue eso, ¿no? Como decir, no se puede quedar así, nos afecta de forma personal, no solamente por las propias convicciones de cada una de nosotras, como algunas se llamarán feministas o no, pero al final nos movía lo mismo, ¿no? Que también nos afectaba directamente en el trabajo, o sea, esa misma semana iba a haber un evento de Spotify de Equal en donde iba a ir la fashionista. Nosotras ya teníamos como ese pase para acudir.
como cualquier medio tú vas y te acercas a las influencers que sabes que comulgan con lo que con tu esencia, en este caso como Emma, y la fashionista era una de ellas. ¿Con qué cara íbamos a acercarnos a ella y decirle, nos regalas una entrevista, ¿no? Somos Emma de Reporte Índigo, cuando ella 2 días antes había sacado un video quejándose justamente, ¿no?, de este programa, y que ella claramente se dio cuenta que era de Reporte Índigo, y pues en ese momento era ella, pero de ahí para adelante, ¿con qué cara nos íbamos a acercar con otras personas, organizaciones, asociaciones, incluso marcas, ¿no?, que realmente estén comprometidas con la equidad de género, cuando estamos nosotras, pues sí, saliendo a dar este discurso, y por el otro lado, el mismo medio o grupo de medios en el que trabajamos, que en este caso es Reporte Índigo, pues está haciendo comentarios machistas, misóginos. Claramente no es que les interese la perspectiva de género, ¿no?, sino que parecía que solamente como que cubrían con esta cuota con Emma, ¿o qué? Y aparte dice Pau, no es la primera vez, ¿no? O sea, no era la primera vez que hacían ese tipo de comentarios, y que pues sabemos que ese tipo de comentarios ya se venden como morbo, ¿no? O sea, claro, porque generan clics, porque hay un lucro, ¿no? Hay que decirlo también con ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Y qué respuesta tuvieron, Pau? O sea, lanzaron el posicionamiento interno, ¿cuál fue la respuesta del medio? Bueno, pero primero se enojaron mucho. Bueno, la directora del proyecto se enojó mucho, en realidad. Con nosotras nunca habló. Bueno, contigo sí, pero con no, las demás no. Nunca nos dijo nada. Y solo 2 semanas después de que habíamos hecho y mandado esa carta a RH, nos respondieron con otra carta, con varios puntos que iban a tomar en cuenta. Y, o sea, como una respuesta, creo que iban a darles un taller, un curso de perspectiva de género, que iban a cuidar la línea editorial. No nos dijeron cómo, no nos dijeron quién la iba, bueno, sí, no nos dijeron quién la iba a cuidar en realidad, porque pues no hay nadie, o sea, no hay una editora, ¿no? En eso. Y no me acuerdo qué otro punto, pero es importante, creo, decir que la persona de recursos humanos que nos llamó a una por una, para firmar esa respuesta, pues siempre mantenía como este discurso de es que quiero que sepan que, más bien lo que quiero que sepan es que la directora no quiere que se siga como se sigan peleando, o sea, que Emma esté en contra de Reporte Índigo, ni en contra de Estadio, ni no sé qué, o sea, como demostrándonos pues que ellas creían que eso era exclusivamente de Emma, personal contra esas 2 personas, ¿no? Esos 2 colaboradores, y pues en realidad no era así, ¿no? Y ya, esa fue la única respuesta que tuvimos. Me parece que sí les dieron un curso, un taller, del cual no, o sea, no supimos, como que supimos solo porque nos contaron que tal vez les habían dado tal día, no sé qué, a nosotros nunca nos dijeron cuándo, no estuvimos en el taller tampoco, y pues ya, esa fue la respuesta en realidad. Y solo se le dio el curso o sea, como en sí a la producción, ¿no? O sea, como que dices, pues se lo das a todo Reporte Índigo, ¿no? Pero bueno. Y eso sucedió, digamos, como semanas después de del 8M. ¿Y cuándo fue que ustedes las vuelven a llamar nuevamente a RH, pero pues ya para informarles que las iban a despedir? Pues prácticamente 3 semanas después, más o menos, entre que la carta no sé qué. O sea, eso ocurrió entre lo del video y todo eso, como entre el 11 y 13 de marzo, más o menos, y nos despiden el 9 de abril. ¿Y cuál fue el discurso cuando o sea, qué les dijeron? ¿Por qué las despidieron? Pues que era por métricas, que era, bueno, a ver, la primera razón fue que el proyecto ya no era sostenible, que como sabíamos no había entrada de dinero y que pues ya habíamos sido como el rival más débil de la empresa, que habían tenido como una junta un poco como, no sé si como con el área de finanzas o yo qué sé, que a partir de esa junta habían decidido que era Emma la que se eliminaba. El rival más débil. Ajá, literal, esas fueron las palabras, el rival más débil de Capital Media, y que por eso es que pues ya, el proyecto se había terminado. Eso fue lo que nos dijeron. Ya cuando las despidieron bueno, es que algunas nos despidieron el 9, para ellas nos despidieron a todas el 9, pero 3 de ellas, entre ellas Pau, pues estaban en home office ese día, entonces tuvieron que ir hasta el día siguiente, y pues ahí el discurso fue
un poco lo mismo, pero bueno, que Pau les cuente. Sí, creo que fue el mismo discurso, o sea, como que no había dinero, que no entraba dinero y venía una época de recesión y pues ya, o sea, no podían tomar el riesgo con contenido como el de nosotras, ¿no? O sea, para eso. Y creo que también es importante decir que la realidad, pues sí, no había ventas, ¿no? O sea, eso también es cierto, pero también nunca hubo apoyo para que hubiera ventas. O sea, conmigo, de verdad, yo era la productora, nunca se acercó nadie de ventas para decirme, oye, ¿sabes qué? Necesito generar este contenido o vamos a ver, o sea, necesito este tema porque lo vamos a vender. Nunca lo hubo, porque si lo hubiera habido, pues lo hubiera hecho porque era mi chamba, ¿no? O sea, tampoco, también es como que, sí, como que esas cosas queden claras, ¿no? Y pues eso, o sea, como en el video decimos, cambiaron la liga de Emma, nos hablaron de números, pero nunca nos dijeron qué números. Creo que dentro de las estadísticas que les habían pedido era aumentar el 30%, ¿no? Sí, crecer, y era una meta que se había puesto, no sé, como 2 meses atrás tal vez, y justo en marzo la rompimos. O sea, en marzo superamos esa meta, incluso en la primera campaña que lanzamos como para las suscriptoras gratuitas, porque inicialmente era algo de pago, después se pasó a que fuera gratuita, y ahí también superamos el 30%, y ya venían como pues otro tipo de metas a seguir trabajando. O sea, no era como que, bueno, ya fue a la primera y no tuvieron éxito y ya por eso las quitamos, ¿no? O sea, a ver, se lanzó el 5 de febrero de 2024, hubo una reestructura, como les decía inicialmente, o sea, estábamos en este camino todavía de estar construyendo Emma, ¿sabes? Entonces, claramente no se les dio la oportunidad, como cualquier negocio, seguramente sabrán, o los emprendimientos, pues que necesitas inyectarle una muy buena inversión, ¿no? O sea, tener un presupuesto asignado para el arranque y estar haciendo los ajustes adecuados. Las dos. Adelante, Pau. No, justo creo que esto tiene que ver con la importancia que se le da a los medios de comunicación a estos temas. O sea, evidentemente no vendíamos porque a la empresa no le interesaba tampoco vender este tipo de cosas, ¿no? O sea, este tipo de contenido, este tipo de periodismo, porque no, lo que hacíamos también era periodismo, ¿no? Y pues eso, o sea, como que eso creo que refleja la realidad de muchos medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Sí, y pues es evidente que hubo una represalia, ¿no? O sea, aunque no se haya dicho, o sea, es muy evidente que... Sí, o sea, lo planteamos y yo sí lo dije, ¿no? Como de, oye, porque a mí fue la que me lo comunicaron, yo era la coordinadora del proyecto y yo bajé esa información al resto de mis compañeras, ¿no? Y bueno, justo como que fue un poco el decir, pues hasta aquí llega Emma y luego qué, ¿no? Se puso como supuestamente, o sea, como que nos dijeron que había terminado, pero pues fue realmente como en pausa, ¿no? O sea, como que creemos que justo sí hubo represalias, a pesar de que yo lo que iba a decir es que lo pregunté directamente. O sea, como a mí me suena a que esto de la carta tiene algo que ver, ¿no? No, ¿cómo crees? Si eso fuera, pues obviamente el resto de las chicas que están trabajando acá también las habrían despedido y como ves, pues siguen cada una en sus funciones. Bueno, actualmente... no solamente corrieron a todo el equipo de Emma, que creemos que lo hicieron como para disfrazar, porque como lo estamos leyendo y en nuestras cabezas tal vez está como dirían ellos y ellas, es que se gestó todo en Emma contra Reporte Índigo y han de haber dicho como, pues ya sabes, como que eliminamos este problema, pero bueno, no fue así, ya lo compartimos acá. Y no estamos las de Emma, ya corrieron a 3 compañeras más de Reporte Índigo, pero bueno, lo estaba separando. Que también firmaron esa carta. Que también firmaron esa carta. Ajá, pero lo estaba separando porque justo hoy, ya sé que el podcast no está saliendo el día de hoy exactamente, pero hoy nos acaban de dar la noticia de que corrieron a otra más de las que firmaron la carta. Entonces... está por un lado eso, la otra es que dicen que supuestamente el proyecto se había puesto en pausa, acaban de recontratar a la misma chica que habían contratado para la redacción y estar atendiendo las demandas de ventas. Hoy está otra vez ahí y no solo eso, empezó a generar notas el 5 de mayo, 5, 6 y 7 en Emma, cuando se supone que pues Emma se había acabado y reactivas la página. O sea, claramente es que se querían deshacer de nosotras. Y de toda la equipa. Ajá. O sea. Y no solo o sea, real como que está habiendo un recorte de puras mujeres. O sea,
pues sí, eso es lo que está mostrando esta empresa y es muy problemático también porque ahora ya acá entré un poco más de chisme, o sea, pues la mayoría de los jefes ahí son hombres, ¿no? Y también de eso, o sea, eso habla mucho de qué es lo que sucede en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ayer leíamos para hacer un contenido en redes, ¿no? Que el 24% de jefes, de jefas más bien, en 200, o sea, hay 24% de jefas en 240 medios en México. O sea, solo el 24% son jefas. Eso cuando las mujeres ocupan o son la mano de obra como en un 40%, o sea, y solo el 24%. Entonces está muy cañón eso también, ¿no? O sea, como cómo se reproducen las violencias en los medios de comunicación y que pues Capital Media no es la excepción. Y que justo que contradictorio, ¿no? Porque un espacio que surge para, o sea, un espacio crítico de feminismos, ¿no? O sea, que surge justo para evidenciar todo eso. Claro. En la vida cotidiana, pues internamente esté siendo víctima de un ataque, un embate misógino, ¿no? Dentro de sus propias filas. Y quería decirles, bueno, pues también ustedes están denunciando todo esto en Exemas, pero pues se han dado cuenta que hay en realidad pues todo un patrón, digo, quienes trabajamos en los medios de comunicación sabemos en qué condiciones trabajamos las y los reporteros, ¿no? O sea, sin contratos, ¿no? Sin seguridad social, etcétera, y con despidos justificados con cartas de renuncia, ¿no? Muchas veces. ¿Qué han descubierto? También cómo ha sido su proceso organizativo, qué reflexiones han venido después de todo esto. Ay, pues primero, como dice Pau, ¿no? Que desgraciadamente no es un hecho aislado, no solamente por la parte de como de que no existe un interés real por la perspectiva de género en los medios, sino también por la forma o las no prestaciones, ¿no? Laborales que deberíamos tener, que ya sabemos que no solamente ocurre en los medios de comunicación, sino también en otro tipo de empresas. Nos han llegado distintas distintos testimonios, la mayoría sí de mujeres, pero también de hombres, ¿no? Que han dicho como, yo trabajé en esa empresa y también me despidieron de forma injustificada, yo trabajé en esa empresa y el mismo discurso usaron conmigo como es una reestructura, ¿no? Y pues que incluso sabemos que ha habido como distintas demandas a esta empresa y, o sea, como nos decían por allá en uno de los mensajes, ¿no? No sorprende. Sí, ya sabemos que no sorprende y para mucha gente puede ser como, ay, pues ya sabemos que así pasa en los medios y pues es uno más. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tendría que seguir pasando? O sea, que porque pasa, lo normalizamos y entonces ya acostúmbrense y así tenemos que vivir. O sea, o sea, que lo haga la mayoría de los medios tal vez, o muchos medios, ¿no? Hablaré mejor de muchos porque sí quisiera tener como tal vez el porcentaje en eso. No significa que esté bien y no significa que tengamos que seguir aceptándolo, ¿no? Y también, por otro lado, pues te topas con esta gente que dice como, ay, pues es que si desde el principio les están diciendo que les van a pagar por honorarios, ¿para qué aceptan un empleo así? Y pues, ¿por qué firmas? Pues porque la necesidad existe y porque más bien no deberían de existir estas malas prácticas de las empresas, ¿no? Sí, que o las sea, ¿por qué normalizamos. revictimizarnos, no? O sea, ¿por qué señalar a la víctima cuando las empresas son las que deberían estar en cintura, ¿no? Pau, ¿qué reflexiones han tenido también? Les decía, ¿no? Como proceso colectivo, pues han unido también en esta denuncia pública, ¿no? Porque lo han estado haciendo en sus redes, pero pues ustedes ¿qué han platicado entre ustedes? Porque pues han tejido una red sorora también, ¿no? Sí, está padre eso porque te das cuenta, o sea, como vivirlo en soledad creo que sería más complejo, ¿no? O sea, como guardarte este enojo y esta rabia, pues sería más complejo. Darnos cuenta pues que lo que hacíamos es valioso, es importante, es necesario en un país en donde siguen asesinando a mujeres, ¿no? En donde siguen violentando a mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso por una parte, por otra parte pues que, o sea, que sí existen estas empresas y que sí existen estos malos tratos, pero pues que tenemos que seguir soñando con que otros mundos son posibles y otros medios son posibles, ¿no? Porque si paramos ahí, pues les estamos concediendo la razón, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos queda, o sea, como ocupar nuestras herramientas, el periodismo, lo que sabemos hacer, el video, la fotografía, la investigación, pues para seguir dando contrapeso a estos otros discursos
que pues no hacen más que violentar los derechos humanos, ¿no? También siento, la otra vez veía un podcast, o sea, sobre como de estos motivacionales y de que, resignifica tu trabajo y no sé qué, y un empresario te puede desechar, o sea, como te puede quitar, porque ya no le funciona. Así es cierto, ¿no? Es cierto, pero creo que también podemos hacerlo de maneras dignas, ¿no? Uh-huh. O sea, como, ¿por qué no nos dijeron, saben qué? No, pues sí, no me están funcionando. A mí me trataron muy mal, o sea, a mí en lo personal la abogada no nos dejó pasar al edificio, no me dejó sacar mis cosas, nos trajeron nuestras cosas en bolsas, o sea, como ahí en la calle. Entonces, pues claro, sí, o sea, está bien, no le voy a funcionar más a ese empresario, ok, pero pues al menos despídeme de una manera digna, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos por qué pasar por esto las trabajadoras. Y Shell, bueno, casi para terminar me gustaría preguntarte, ¿por qué es grave que ustedes lo han compartido recientemente, sigan en las exemas, pero lo han compartido recientemente, ¿por qué es grave que un medio con perspectiva de género desaparezca? Uy, aquí bueno, justo lo decíamos como en los en nuestras redes sociales, síganos @ex_emas @ex_emas con ese al final, .m. Pues porque justo, o sea, creo que si no señalamos como las violencias que ocurren, ¿no? O sea, hay menos representación, o sea, como que eso también baja al resto de la sociedad, como que siempre el discurso desde los medios de comunicación me parece como un micrófono muy importante, o nos parece, ¿no? Como muy amplio y necesario, como bien decía hace rato Pau, y si eso no existe, entonces es estar otra vez como pues multiplicando o permitiendo que se sigan multiplicando este tipo de violencias, no solamente en la parte laboral, sino en el día a día, ¿no? O sea, todos los temas necesitan perspectiva de género, ¿no? Todas las mujeres en distintos ámbitos de nuestra vida o en distintos oficios o en distintas, o sea, como espacios, carreras, pues llegamos a tener como necesidades distintas, ¿no? Incluso en la ciencia, en la medicina, o sea, en lo que me digas. Si eso no está estudiado, si eso no está siquiera como señalado, visualizado, pues no vamos a tener el avance que requerimos las mujeres para estar en igualdad de circunstancias. O sea, va más allá incluso de una práctica laboral en los medios de comunicación, ¿no? Y no sé si Pau quiere agregar algo. Sí, o sea, nada más decir que la perspectiva de género pues no es una opinión, ¿no? O sea, es una forma de analizar el contexto, ¿no? Así como lo decía hace rato, quizá no sea, o sea, más bien, quizá no sea suficiente, pero es necesaria, y pues para analizar los contextos, para analizar la violencia, para analizar las desigualdades, para analizar pues cualquier situación, o sea, de verdad necesitamos la perspectiva de género, ¿no? No únicamente la perspectiva de género, pero es necesaria, ¿no? No, y además que por sí somos bien poquitos los medios que tenemos esta especialización, digo que deberían tenerlas todas y todos nuestros colegas, pero pues lamentablemente eso no sucede, ¿no? O sea, y también comparto con ustedes a veces esto tener esta perspectiva o tener este brazo de especialización se ve como algo mínimo, ¿no? Como pues no es tan importante los temas de mujeres porque no estás haciendo no estás cubriendo política, ¿no? Claro, o economía. O por ejemplo a nosotras de repente nos pasa luego que si cubrimos temas como serios es como, pero ustedes hacen temas de mujeres, ¿no? Justo. Sigue sucediendo mucho, o sea, digo, con todas las colegas en general en todos los medios, creo que es una lucha que debemos como tener ahí y que pues invitar a todos los medios que cada vez vayan sumando más su sí, los medios y también a quienes consumimos, ¿no? O sea, también creo que es importante decir, sí, es nuestra responsabilidad como periodistas hacerlo, pero también quienes están informando, pues que vean de dónde se están informando, desde dónde está saliendo esos datos, o sea, como todo eso, que también sean críticos Audiencias y analíticos y analíticas con lo que están consumiendo, ¿no? O sea, creo que eso es importante también. Pues me gustaría seguir platicando con ustedes, pero ya nos dirían pero pues gracias por venir acá. Igual siempre desde EMA quisimos hacer algo entre la EMA y la cadera. Ya sé, bueno, ahí colaboramos un poco. Colaboramos un poco, lo estamos haciendo ahí de estos espacios, pero bueno, pues decirles que el periodismo feminista es
importante y que estamos resistiendo, ¿no? Hoy estamos haciendo una nota precisamente de ONU Mujeres, lanzó un informe y prevé que en 6 meses van a desaparecer 58% de las organizaciones que apoyan a las mujeres, porque pues bueno, por todo esto de la falta de financiamiento por parte de Estados Unidos está pegándoles, y entonces es como cada vez se cierran espacios, ¿no? Espacios feministas y organizaciones feministas, así que pues realmente apoyar a proyectos feministas es resistencia, ¿no? Sí. Entonces, voy a referirme rapidísimo con una frase que Pau nos puso en Emma y que me gustaría que todas se quedaran con ello para seguir en la lucha y resistiendo, que pues justo somos el fruto de la lucha de muchas mujeres y aquí vamos a seguir. Eso. Pues muchas gracias y ya saben, síganlas para que sepan más chismecito y pues bueno, ojalá que de esto surja algo también muy chido, ¿no? Para todas. Gracias. Gracias por estar acá.